serie de temas y la serie que ahora vamos a tener los miércoles se llama Reinando en Casa. Porque hay hijos de Dios que tienen que empezar a ejercer el reinado de Dios en sus casas. El tiempo se acerca, el Señor viene pronto y nosotros nos vamos a ir. Y si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer en nuestras casas, los que se queden van a sufrir. Porque la gran tribulación no nos la alcanzamos a imaginar. Y los que tú no te alcances a llevar con el Señor, ellos van a quedar acá. Por eso necesitamos establecer el reino de Dios en nuestras casas. Porque es triste ver cómo hoy en día los hijos de Dios dejan que el diablo haga y deshaga en sus hogares, con sus familias. Y por eso viene inspirado este tema de reinando en casa. Porque en mi casa yo vivo el reinado de Cristo. Amén. ¿Me ayudan con los niños? Creo que están enérgicos ahorita, ¿cierto? Tenemos que ejercer ese dominio que el Señor nos ha dado, pero tenemos que volver a ser conscientes, entrar en la conciencia de lo que Dios está haciendo o ya hizo en nuestras vidas. Porque mire esto, piense en esta frase, piense solo en esto. Si los hijos de Dios nos sujetáramos más a lo que dice la palabra y perseveráramos más en nuestra posición en Cristo que en nuestras emociones y sentimientos o lo que vemos y oímos en lo natural, veríamos milagros todo el tiempo. Veríamos la operación del poder de Dios todo el tiempo en nuestras vidas. Pero ¿cuál es la labor del diablo? El diablo vino para tres cosas: para hurtar, para matar y para destruir. Y eso ha hecho desde el principio y hará hasta el final, porque él es un homicida desde el comienzo. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1 versículos 5 y 6. Recordemos que el libro de Apocalipsis, el objetivo es la revelación de Jesucristo. Es como Él se manifiesta en la consumación de su ministerio, de lo que Él vino a hacer. De eso se trata Apocalipsis, o me gusta como lo habla en inglés, dice, es el libro de Revelation, ¿cierto? La revelación, ¿de quién? De Jesucristo. Y dice el capítulo 1, se presenta a Jesús, ¿cierto? En los versículos 5, 6, y está hablando así, y de Jesucristo. Está hablando el apóstol Juan, escribió esta carta que Dios le mostró desde un aspecto natural y sobrenatural, ¿cierto? En espiritual, acerca de lo que los acontecimientos que iban a suceder. Y dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Él es el soberano de qué? De los reyes de la tierra. ¿Pero qué está diciendo aquí? Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y el 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, ¿qué somos en Cristo? Diga, reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y por eso dice que Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Porque en la tierra, desde la perspectiva celestial, hay unos reyes y unos sacerdotes. ¿Sabe quiénes son esos reyes y esos sacerdotes? Usted y yo. Ahora, ¿que nos sentimos como reyes? Lo dudo. Pero la cuestión que no es como los reyes de esta tierra, sino como lo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el tema. Entonces, ¿por qué nos constituyó reyes? Porque es que no solo eres hijo de Dios, eres un rey. Hasta que entiendas que eres un rey y que tienes la autoridad de un rey, tu vida no va a cambiar. Y tienes que empezar a ejercer ese reinado en tu vida y en tu casa. Por ahí se empieza. ¿Y por qué nos constituyó reyes? Porque no vamos a poder establecer su reino en la tierra si no ejercemos la autoridad de un rey. Escuche bien, la autoridad de un rey. Cuando un rey conoce su posición, puede ejercer la autoridad de rey. Cuando un rey conoce su posición, se cuida de cómo se comporta. Se cuida de lo que habla, porque sabe que toda palabra que sale de su boca establece un edicto. Y ese edicto se tiene que cumplir. Por eso dice la palabra que de toda palabra ociosa tú y yo daremos cuenta delante de Dios. Porque si Él nos constituyó reyes, es que ese ser reyes viene implícito con una autoridad para establecer su reino aquí en la tierra.
Usted recuerda cuando Herodía, ¿cierto?, la esposa de Herodes, la hija, empezó a bailar ante el rey y el rey le dijo: te doy hasta la mitad de mi reino, ¿qué quieres? E influenciado por su hija, por su mamá, le dijo: quiero la cabeza de Juan el Bautista sobre una bandeja. Y ella le dijo: quiero la cabeza de Juan el Bautista sobre una bandeja. ¿Y qué dijo el rey? Se entristeció profundamente. ¿Por qué? Si él era el rey, hubiera dicho: no, pues no, eso sí no. Todo lo que un rey habla en lo natural lo tiene que cumplir, cuanto más en lo espiritual, porque la palabra de un rey tiene poder. Entonces, ¿por qué necesitamos nosotros la autoridad de Dios? ¿Por qué nos constituyó esos reyes? Porque aquí en la tierra hay poseedores rebeldes de autoridad. Escuche eso, me encanta, eso lo dijo Kenneth Hagin en su libro, en uno de sus libros, La autoridad del creyente, y he extractado muchas cosas de ahí, para que volvamos a entender la autoridad que nosotros tenemos. Y me gusta cómo lo menciona. Aquí en la tierra hay poseedores rebeldes de autoridad. Efesios capítulo 6, versículo 12, según la Nueva Traducción Viviente, dice así. Pues no, me gusta la Nueva Traducción Viviente porque lo dice de otra forma. En la Reina Valera dice: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espiritual de maldad en las regiones celestes. Y está hablando como rangos dentro del ejército de las tinieblas. Pero mire cómo lo dice acá, nos da como un mayor entendimiento de su función. Dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Tengo que recordarte que tu enemigo no es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos, no es tu jefe. Amén. No es las personas de alrededor, sino que dice acá: sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces mire lo que dice acá: son gobernadores ¿qué? Malignos, del mal. Autoridades de un mundo invisible que no alcanzamos a ver, que gobierna a la gente, a todos los que están en una desobediencia ante Dios. Son gobernadores, gobiernas, hay atmósferas. Y a veces, como hijos de Dios, no nos damos cuenta que entramos a un lugar y sentimos como raro, ¿cierto? Como tensionante. A veces esa misma atmósfera se posa en nuestros hogares y no nos damos cuenta y estamos todos irascibles. Ojo, hay gobernadores, autoridades del mundo invisible contra fuerzas poderosas, son fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. ¿Qué hay en el mundo? Tinieblas. Contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Pero la palabra de Dios nos enseña que estos espíritus malos son rebeldes poseedores de autoridad. Y hoy vamos a desarrollar un poco eso, rebeldes poseedores de autoridad. ¿Por qué? Porque han sido destronados por el Señor Jesucristo. Están usurpando una autoridad que ya no tienen. ¿Eso no le da entendimiento a usted? Espero que sí. Porque algunos le mencionan la palabra demonio y tiemblan. Ay, no. Pero ellos ya no tienen una autoridad. Ellos están usurpando una autoridad que Cristo les quitó. Y vamos avanzando. Jesús les quitó el trono y ahora nosotros somos los que estamos reinando en Cristo sobre ellos. Solo 2 amenes. Yo pensé que iban a decir: uy, amén, aleluya. Ahora entiendo lo que me está pasando. Entiendo por qué estoy atravesando por estas situaciones. Satanás se hizo Dios de este mundo por la traición de Adán. Él se hizo Dios de este mundo. Ahora, Dios con D minúscula. Quiero que me entienda. Solo hay un Dios con D mayúscula. Correcto, pero Satanás se hizo el Dios de este mundo o de este siglo, como dice la Biblia. Porque Adán se lo traspasó. Es decir, Adán era el Dios de este mundo. Acuérdense, era el representante de Dios. Y el que es un hijo de Dios es como si fuera un Dios. Y eso lo dice el Salmo 82. Me gusta el versículo 6. Lo dice así. Yo lo tengo acá, no está dentro de las notas allí que se los pasé al media team. Dice en la Nueva Traducción Viviente, Salmo 82, versículo 6, dice: yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo. Es decir, nosotros somos la manifestación de Dios aquí en la tierra. Y lo que el rey permita será permitido, pero lo que el rey conceda será concedido. Pero usted debe recordar que hay poseedores rebeldes de autoridad. Entonces, mire esto. Adán
que era el Dios de este mundo, cometió alta traición y se pasó del lado de Satanás. Porque el que se aleja del lado de Dios se pasa al lado del diablo. Eso es blanco y negro. No hay medias tintas, no hay aguas tibias. O estás con Dios recogiendo o estás sin Dios desparramando. Porque o con Dios recoges o desparramas. No hay de otra. Entonces, el diablo, por Adán, se hizo el Dios de este mundo. Y Él es el que gobierna los sistemas de poder de esta tierra. El poder económico, el poder mediático, los medios de comunicación, la fama, la música. Todo está gobernado por el diablo en esta tierra, aunque no nos quieran creer. Y quiero que veamos un pequeño videíto. Yo no sé si usted se acuerda de un concierto que hubo hace poco y dijeron que fue como medio caótico y que hubo algunos muertos y muchos jóvenes y etcétera. Esa fue la parte que nos contaron en el que nos vimos y que terrible, que por la falta de ocupación, que por la falta de prevención de algunas cosas. Pero miremos el lado espiritual que realmente ocurre de las cosas. ¿Lo podemos colocar, por favor? No, sí, bueno. ¿Puedes volverlo a poner desde el principio para que se escuche el audio, por favor? Quien ha tenido colaboraciones con Nike, Jordan, hizo un concierto que dio de qué hablar el año pasado, en el 2021. Varios asistentes y medios de comunicación publicaron imágenes y videos que les voy a mostrar a continuación. En el concierto, varias personas perdieron la vida. Mira la camiseta que llevaba puesta Travis. El escenario en sí era una cruz al revés y conducía a un gran triángulo que representa a los Illuminati. Esta visual dice: nos vemos al otro lado, es decir, en el infierno. Esta es la portada del concierto. Tiene dos manos con ojos en medio de ellas, sobre un triángulo con un camino en el medio. Ahora mira por encima del escenario. Mientras Travis estaba llamando a la seguridad, puedes ver almas o demonios caminando por el escenario. Esta es una obra de arte famosa representando las puertas del infierno y este es el túnel de entrada al concierto. Asistentes describieron el concierto como el infierno en la tierra. ¿Crees que todo esto es coincidencia? Dime si ves a esta persona o no sé qué sea cayendo en la multitud. Se escuchaban los gritos de la gente pidiendo ayuda. Cuéntame en los comentarios. Y esto es un solo concierto. Y todo lo que pasó ahí. Y nosotros, como incautos hijos de Dios, dejamos que nuestros hijos atiendan a todo este tipo de eventos. ¿Y qué estamos permitiendo? El infierno es real. Dios no diseñó el infierno para los hombres, para los seres humanos. Él diseñó al ser humano para reinar con Él. Pero el ser humano escoge dónde quiere pasar la eternidad. Si con Dios o sin Dios, pero no es como el ser humano quiera escoger, ni lo que él quiere escoger. Esa es la manera de Dios que se escoge. Y la manera de Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Y hay cosas muchísimo más oscuras. Este es un pequeño ejemplo. Hay una serie muy conocida que se llama Cocomelon, ¿correcto? No encontré el video, yo lo iba a descargar. Pero muestran, y miles de papás están en millones de suscripciones, billones, por internet, por el canal. Y los papás llegan, se lo ponen a sus niños y se los dan. Una psicóloga en España le tiene prohibido ver a sus hijos esa serie. ¿Por qué? Porque cada vez que cambian las imágenes es cada 2 o 3 segundos utilizando colores, y está comprobado que cuando las escenas o las imágenes duran 2 o 3 segundos, por los que saben, por los estudiosos, generan una adicción en los niños para que lo quieran seguir viendo. No son como las series regulares de los niños que se presentan cambios de imágenes cada 8 o 10 segundos. Y todo eso está planeado y programado para que cautive la atención y hacer cada vez más adictos. ¿Por qué se vuelven adictos? Porque cada vez que son estimulados a esas imágenes tan rápidos, genera dopamina en el cerebro. Y eso genera adicción. Entonces, desde niños. Ahora, el contenido de este programa es comprado por 2 ex ejecutivos de Disney. Y están metiendo temas transversales ahí de género, donde aparece un niño con un tutú bailando, y los papás, que son 2 hombres, cantándole: sé lo que quieres ser y cómo te sientes, sé tú mismo. Millones de papás dejando que el mundo adoctrine a sus hijos. Y hay mucho más hoy en día de los conciertos que hacen, cada día son más abiertamente cultos al diablo. Sacrificios allí.
Y lo que la gente no alcanza a entender es que para que una persona pueda tener fama en este mundo, necesita comprometer su alma. Por eso es que empiezan como artistas normales y poco a poco, si usted se ha dado cuenta, los artistas se van volviendo más oscuros y más oscuros y más oscuros. ¿Por qué? Porque los demonios y ese mundo espiritual les van exigiendo más cosas para mantener su fama. Hasta que llega el punto que todos esos artistas de este mundo se sienten tan opresionados y tan presionados porque cuando no hacen lo que estos demonios quieren que hagan, los apalean. Empiezan a presentar depresiones. Todos los artistas, ¿no se ha dado cuenta que ahora todos los artistas andan con depresión, con situaciones cuando llegan a cierto nivel de fama? ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Porque el diablo mal paga a quien bien le sirve. Y por eso es que llegan a un punto de que se suicidan porque no aguantan la presión espiritual que viene a sus vidas. Es una realidad. Hay un mundo espiritual. Por eso es que nosotros tenemos que empezar a reinar en nuestras casas. Tú no puedes cambiar el mundo, pero sí puedes cambiar tu casa, tu familia, luchar por tu familia. Como dice el apóstol Pablo, aunque por amarlos más nos amen menos. Porque me gustaba, hace poco aprendíamos con mi esposa. Y es esto, a veces nosotros queremos que nuestros hijos nos amen. Tú no debes exigir que tu hijo te ama porque el amor es un acto voluntario. Tú no puedes exigir que te amen ni hacer cosas para que te amen. Pero sí puedes exigir el respeto. Y lo que tú haces en tu casa es exigir respeto. ¿Cuántos de nosotros después de que crecimos no amamos a nuestros papás y entendimos todas las cosas que nos dieron paleta? Y que nos negaron muchas cosas. Y hoy en día entendemos y le damos gracias a Dios por la formación que tuvimos. Porque cuando tú entiendes que fue por tu bien, empiezas a entender un afecto hacia quien sabes que hizo lo mejor para darte lo que pudo. Pero hoy en día los papás quieren es ganarse el afecto de sus hijos. No batalle por ganarse el afecto de su hijo. Batalle porque lo respete. Y establezca límites por amor a ellos, que ellos aún no van a entender. Imagínense cuántos hijos estuvieron llorándole a sus papás para ir a ese concierto. ¿Para qué? Para ir a morir allá. Porque hubo muertos ahí. Y como dijeron los asistentes, era el infierno en la tierra, era un descontrol total. ¿Pero por qué? Porque no había seguridad, porque no había planeación. ¿Usted cree que en un concierto de eso donde hacen tremenda tarima, tremendas cosas audiovisuales y donde gastan millones y miles de dólares, no van a tener una planeación? Lo que pasa es que cuando hay una manifestación de demonios en un lugar, todo se descontrola. Por más planeado que el hombre tenga. De hecho, lo más triste del asunto es que el hombre planeó la manifestación de demonios en ese lugar. Entonces, el Señor nos está desafiando en esta noche a que hagamos algo al respecto. Hagamos algo al respecto. Levantémonos. ¿En dónde? En nuestras casas. No dejemos que las tinieblas entren en nuestro hogar. Porque aunque Satanás se llama el Dios de este mundo, Satanás no nos maneja, no nos domina. Y podemos dominarlo a él y tenemos autoridad sobre él. Pero recuerde esto, su lucha no es contra carne y sangre, su lucha no es contra sus hijos, su lucha no es contra los amigos de sus hijos, su lucha es contra el diablo, porque ellos son poseedores rebeldes de autoridad. ¿Amén? ¿Cuántos tienen sueño en esta noche? Nadie, gloria a Dios, nadie dijo amén. Gloria a Dios. Póngale cuidado. Ahora, la mayoría de gente religiosa, porque tenemos que empezar a romper ese pensamiento religioso, piensa o cree que en el milenio nosotros vamos a ejercer la autoridad de Cristo. Pero aquí hay una pregunta. Si la Biblia dice que durante el milenio, ¿cierto?, el reinado de Cristo aquí sobre la tierra, el diablo va a estar atado por 1000 años, ¿para qué necesitamos la autoridad? No la vamos a necesitar. Mateo 28, 18, una traducción viviente dice así: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mire, se me ha dado toda autoridad, ¿correcto? Y el versículo 19, ¿cómo dice? No estábamos preparados, yo sé,
pero solo que viene a mi corazón. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando habla de bautizar es meter en Cristo. Él nos comisiona, toda autoridad ha sido dada en Cristo y Cristo nos dio toda la autoridad a nosotros. Mire, ahora nuestras oraciones, ¿cómo son? Ahora, Señor, te pedimos que hagas esto, te pedimos que haga lo otro. ¿Así no son nuestras oraciones? Pidiéndole al Señor que haga, ¿sí? Así oramos, tradicionalmente lo escuchamos y así nos enseñaron. Y hubo una muy buena intención en el asunto, pero no es bíblico de acuerdo al nuevo pacto en el cual vivimos. Mire esto, la autoridad que puede ser impuesta en la tierra tiene que ejercerse es a través de la iglesia, porque ahora Cristo no está acá. Escuche muy bien lo que voy a decir. ¿Dónde está Jesús? ¿Qué nos dice la Biblia? Está sentado a la diestra del Padre en la majestad de las alturas. Entonces Jesús no va a hacer no va a ejercer la autoridad que nos toca a nosotros ejercer. Imagínense un policía llamando al superintendente o al general para que venga y agarre esos ladrones. General, usted que tiene la autoridad, por favor, venga. El general le dice al policía, le dice, usted tiene una autoridad delegada de la fuerza policial, hágalo, ¿qué? Usted. Pero aquí voy a explicar algo, mire esto. Todas sus órdenes tienen que ser cumplidas, las órdenes de Cristo tienen que ser ejecutadas por su cuerpo. Y esta autoridad en la tierra nos ha sido delegada a nosotros. Entonces, muchos problemas persisten porque nosotros lo permitimos y no hacemos nada por ello. Le voy a dar un ejemplo sencillito. Uno de los miembros de nuestra casa se enferma y ¿qué hacemos? Corra para el doctor, corra a comprar medicinas, corra a llevarlo al hospital. Yo no digo que eso esté mal. Pero, ¿por qué no oramos primero? ¿Por qué no ejercemos la autoridad que tenemos en Cristo? Con mis hijas cuando eran pequeñas nos pasaba lo siguiente, se ponían indispuestas y nosotros orábamos en el nombre de Jesús y reprendíamos y parecían pollitos mojados ahí. Uno lo llevaba ya al consultorio y le toca a uno esperar para que el médico los atienda. Esas se enloquecían en el consultorio y brincaban y decían, ¿para qué las traje? Porque preciso el médico las dice, no están bien. Pues dele esto por si acaso. Y uno queda, pero pues para eso es la oración. No importa que vayas al médico, tú tienes que empezar a ejercer la autoridad que tienes en Cristo desde el principio. Pero lo hacemos al contrario. Una persona se enferma y si el médico no lo mejora y si se pone mal y los exámenes salen mal, entonces ahí sí oremos. Es todo lo contrario, tenemos que ejercer autoridades desde el principio. Hay gente que trata de usar esta autoridad, pero cuando las circunstancias no cambian de inmediato, se asustan, se turban y vuelven a lo natural. Vuelvo a repetir esta parte. Hay gente que trata de usar esta autoridad, pero cuando las cosas no cambian de inmediato o al corto tiempo, se asustan, se turban y otra vez vuelven al pensamiento natural. Ya no creen, se dejan vencer y permiten que el diablo las domine. San Pablo, el apóstol Pablo, mejor dicho, hizo oraciones claves que están plasmadas en el libro de Efesios, ¿correcto? Y Efesios 1:20 dice, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, se está refiriendo a Cristo. Y Efesios 2:6 dice, juntamente con Él nos resucitó. Ahora piensen esto, en la mente de Cristo fuimos levantados cuando Cristo fue levantado. Piense cómo Dios piensa, por eso estamos viendo una serie los sábados que se llama La mente de Cristo. Tenemos que pensar usted y yo como Dios piensa. ¿Cómo Dios te ve a ti? ¿Como un fracasado, como un derrotado? Dios te ve pobre, Dios te ve enfermo, Dios te ve derrotado. ¿Cómo te ve Dios? Porque lo que importa en esta tierra no es cómo tú te ves. Hay personas con buena intención, pero con un mal entendimiento de la palabra, tratando de levantarle la autoestima a otras personas.
Usted no necesita levantarle la autoestima a otras personas, usted necesita levantarle la cristoestima. Es decir, lo que Dios dice acerca de esa persona. A veces nosotros vemos a un cristiano llorando y nos sentamos a llorar con él. En vez de decirle, ¿por qué te abates y por qué se aflige tu alma? Ven, adoremos al Señor, glorifiquemos. Tú eres un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Levántate, adora, vamos. Mire, cuando un entrenador está preparando un atleta para las Olimpiadas y el atleta se cae, ay no, vete para la casa, pobrecito, está raspado. ¿Qué hace? Lo exige más. Cuando un soldado está preparándose para ir a la guerra, ¿cómo lo tratan? Vamos, tú puedes, lo levantan. Bueno, ojalá fuera así, con groserías y todo, pero como nosotros somos del ejército del cielo, es momento de que tú te empieces a levantar y empieces a ejercer esa autoridad, porque el diablo quiere traer conmiseración en ti, decirte, ay pobrecito, ¿cómo te ha ido de mal? Nadie te entiende, y encima de eso ese pastor predicando de eso no te entiende. Yo he estado con personas en consejería y hablamos lo que dice la palabra, y a veces lo miran a uno, es que usted no me entiende porque no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Y la verdad es que no, porque yo lo único que entiendo es cómo Dios lo ve y cómo Dios habla acerca de su palabra. Obvio, eso no quiere decir que uno no se identifique con el dolor ajeno, pero hay momentos en que las personas no necesitan que nos identifiquemos con su dolor, sino que a ellos los identifiquemos con Cristo, para que se puedan levantar, para que puedan caminar por sí solos. Usted no puede convertirse en el bastón de nadie y nadie puede convertirse en su bastón. Usted tiene que tomar a Cristo y levantarse. Frente a un mundo de oscuridad, ¿el mundo está jugando a ser diablo? ¿O el diablo está jugando a ser oscuridad? El diablo está trayendo oscuridad en nuestra generación y le estamos dejando que él haga lo que quiera. Ahora, Cristo está sentado y nosotros estamos allí sentados juntamente con Cristo. El hecho es que Él está sentado indica que todavía hay hechos suyos sin hacer, pero ahora estamos sentados con Él, con toda la autoridad por Él, porque estamos en Él y Él está en nosotros. Ustedes y yo, ¿cómo nos llamamos? La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. La cabeza piensa, pero el cuerpo ejecuta. Ustedes y yo estamos llamados a ejecutar esa autoridad. Efesios 1:21 dice que estamos sentados sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ustedes y yo estamos sentados juntamente con Cristo en un lugar de autoridad. Efesios 6:12 dice así, recuerde, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, no solamente está Cristo sentado a la diestra del Padre, muy por encima de todas las potestades, ahí estamos nosotros, porque Él nos hizo sentar allí con Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos dice que venzamos la palabra de Dios nos dice que ahora nosotros venzamos al diablo. Ahora es nuestra tarea. Jesús no va a hacer lo que te toca hacer a ti y me toca hacer a mí. Mire, no hay ningún lugar en el Nuevo Testamento en que los autores del Nuevo Testamento nos digan a la iglesia que oremos para que el Padre se encargue del diablo. Señor, reprende tú el diablo. Señor, castiga al diablo. Señor, echa fuera al diablo de acá. Encuéntreme un versículo del Nuevo Testamento que lo diga. Uno solo. No lo va a encontrar. Porque le estamos pidiendo al Señor que haga lo que nosotros tenemos que hacer. Mira lo que dice Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? Respóndame si usted cree. ¿Cuántos creen? Porque su declaración es poderosa. Muchas veces su alma no se va a sentir que usted está creyendo, pero usted tiene que recordarle de su espíritu en quién usted ha creído. Amén.
Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Hago esto para acá. ¿Quién echa fuera demonios? ¿Dios? Los que creemos. Usted puede echar fuera un demonio. ¿Cree? El problema es eso. No lo cree. No cree en el poder de Dios. Hay creyentes, hijos de Dios, que le dicen, ¿qué harías si se manifiesta un demonio? ¿Qué harías si se te manifiesta un demonio ahí? Y empieza la persona a manifestarse. ¿Qué harías? Ah, bien, Chayito. Dice. ¿No es tu fuerza? ¿No es con espada, no es con ejército? ¿Qué harías? Mire, el problema es que no crees lo que la Biblia dice que puedes hacer. No lo crees. Te llamas creyente, crees que tienes fe, pero no tienes la fe que dice la palabra de Dios. Crees más a tus emociones y a tus sentimientos y a la espuma que le salga por la boca al demonio y lo grueso que hablen. ¿Me entiendes? Le tenemos miedo a apagar la luz en la noche. A las escaleras. Usted sube las escaleras hasta el segundo piso porque la mano peluda lo va a agarrar. Se deja gobernar por el temor. Todas esas son condiciones humanas de una naturaleza caída que tiene temor. ¿Cuántos creyentes hay acá? Vuelvo a hacer la pregunta. Pues tú tienes la autoridad de echar fuera demonios. También dice, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebiere cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Veía un video en donde había una persona, una bruja, en un supermercado haciendo conjuros sobre la comida. ¿Usted cree que las tinieblas no están avanzando? Y a los hijos de Dios les da pereza orar para bendecir los alimentos. Por la palabra. No es que Dios tiene que bendecirlos, usted tiene la autoridad para bendecir los alimentos que entran a su hogar. Padre, gracias, bendigo estos alimentos, son santificados por la oración y la palabra, como declara tu palabra. ¿Quién los bendice? ¿Dios? No, tú tienes la autoridad para hacerlos. Mientras tanto, el diablo aprovecha la pereza de los hijos de Dios o el desconocimiento y va trabajando. Por si acaso no estoy bravo. Me enoja el accionar del diablo y que los hijos de Dios estemos dormidos. No estoy enojado contra ustedes, por el contrario, les amo. Pero así como les amo, si hay un terremoto en este lugar, yo no les voy a decir, ay, por favor, háganme un favor. Podemos salir por allí. ¡Corran! ¡Levántense! Y esa es la urgencia de estos días. Entonces, la primera señal que seguirá cualquier creyente, ¿cuál es? Echar fuera demonios. Debería ser normal que donde usted llegue se manifiesten los demonios. Debería ser normal. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no se manifiestan los demonios? Porque ustedes y yo no le damos temor a los demonios. Dice, ese no hace nada. Usted está durmiendo al lado con el demonio y cree que es su esposo, cree que es su esposa, cree que son sus hijos. Y el demonio ahí feliz. Voy a decirle algo. ¿Usted cree que es normal el matrimonio que tiene? ¿Usted cree que es el plan de Dios? Y si usted sigue a Dios, ¿por qué nada cambia? ¿Sabe por qué? Porque hay influencias espirituales que usted no se ha levantado en autoridad a tumbar. Y acuérdese que esta serie se llama Reinando en Casa, pero tranquilo, este es un tema de autoridad. Vamos a hablar temas de oración, vamos a hablar de temas de servicio, otros temas que debemos ejercer en nuestro hogar. Porque para con los demonios es la espada del espíritu, pero con los hombres la toalla para lavarle los pies. Pero hacemos lo contrario, le damos la espada del espíritu a la gente. Uy, este filisteo, mire lo que hizo. Es para el diablo la autoridad. Pero el amor es para la gente. Mire esto. Entonces,
Sencillamente lo que nos dice este versículo es que nosotros como creyentes vamos a tener autoridad sobre el diablo. ¿Lo dice o no lo dice? Si vamos a echar fuera demonios, y mire cómo dice, echar fuera no es pedirles el favor, no es entrar en la entrevista con el demonio. ¿Cómo te llamas? ¿Estudias o trabajas? ¿Hace cuánto llegaste? ¿Cómo llegaste? ¿Para dónde vas? Fuera. Jesús solo en una ocasión lo hizo, en una, muy específica, y porque había muchos allí. Y para ilustrarnos que una persona podía ser poseída por más de un demonio. Ahora, usted y yo estamos llamados para quebrantar el poder del diablo sobre nuestras vidas y sobre las vidas de nuestros familiares. Mire, una persona que entra en rebeldía, hay un espíritu que está influenciando esa rebeldía. Ahora, no quiero decir que entonces la persona lo poseyó el espíritu de rebeldía y por eso es rebelde. Es que claro, está poseído por el espíritu. No, hay una decisión que toma la persona por la carne que hay allí. Y el espíritu influencia, el espíritu inmundo. Cuando usted y yo cuando empecemos a ejercer la autoridad en nuestras casas y en nuestros hogares, vamos a estar libres de toda influencia del enemigo. No hay que orar para que Jesús ponga las manos sobre los enfermos. Nosotros nos equivocamos a veces cuando vamos a orar por los enfermos. Señor, te pido que los sanes. No, eso no es lo que me dice la palabra de Dios que yo debo hacer. El Señor me dice a mí, hijo, impón las manos que yo lo voy a sanar. Ejerce la autoridad que yo te he dado. Pero nuestras oraciones es pidiéndole a Dios que sane a la persona cuando Él ya lo sanó hace más de 2000 años. Ahora usted y yo ejecutamos esa autoridad. Pero ¿qué es lo que pasa? No oramos con la fe que necesitamos. Es decir, creemos que en el nombre de Jesús echamos fuera demonios. ¿Quiénes echan fuera demonios? Nosotros. ¿Quiénes imponen las manos sobre los enfermos y se sanan? Nosotros. ¿Lo crees? ¿Y por qué no lo haces? Porque lo que usted y yo no creemos no lo hacemos. No lo hacemos. Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y no dice que usted debe rogar a Dios para que Dios resiste al diablo. No, hijo, eres tú. Le toca a usted resistir al diablo. No irá de Jesús, sino de usted del diablo. 7 hijos de un tal Exeba se fueron a echar fuera demonios. Y dijeron, echamos fuera a estos demonios de ese Jesús que predica Pablo. Y el demonio le dijo, yo a Jesús conozco, sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Te voy a decir algo. El diablo te conoce. Pero el diablo también sabe si tú caminas en autoridad o no. No si la tienes, porque él sabe que sí la tienes. Pero algunos tienen la autoridad sin estrenar. Nunca la han usado. Y tienen que empezar a usarla y a tener fe en ello. De que tus oraciones son poderosas. De que tienes autoridad para echar fuera el diablo. De que cuando ejerces autoridad las obras de las tinieblas tienen que parar en la vida de tu familia, en tus negocios, en todo lo que haces, en tu trabajo, en tu vecindario. Hoy en día llega un brujo a vivir al vecindario y los hijos de Dios quieren salir corriendo. ¿En serio? Llega el bulloso de la esquina influenciado por Chukis ahí a poner el volumen. Uy, me tengo que ir de este vecindario porque vea el ruidoso de mi vecino, ahora ya no me va a dejar dormir. Perdón, ¿quién es el que tiene la autoridad? ¿Qué tal un policía se vaya a vivir de ese neighborhood porque es que llegaron a vivir ladrones ahí? Uy, no, esto se volvió muy inseguro, yo mejor me voy de acá. Pero es que eso es lo que nos está pasando, familia. Eso nos está pasando como hijos de Dios. Hablamos de las terribles obras de las tinieblas. Uy, terrible, terrible, este mundo está terrible. ¿Y qué estamos haciendo? Nosotros somos la respuesta para el mundo, o Cristo no es la respuesta para el mundo. Entonces, ¿por qué vivimos como si Cristo no fuera la respuesta? ¿Por qué vivimos como si las tinieblas fueran más poderosas que la luz? Usted lo ve en lo natural. Está un lugar oscuro y usted prende la luz y las tinieblas, ¿qué hacen? Prende la luz de Cristo en tu vida.
Déjate llenar por el fuego del Espíritu Santo y todas las tinieblas se van a ir. Te voy a asegurar que cuando tú estés lleno del fuego del Espíritu, ni las moscas se te van a arrimar. Porque toda mosca que se te arrima y se chamusca, todo demonio que quiera venirte a hablar, sale despavorido. No puede. Aún personas influenciadas por demonios no te van a poder mirar a los ojos. Por la autoridad que te empiezas a levantar y a creer en esa autoridad. Pero el problema es esto, que nosotros ejercemos nuestra autoridad de acuerdo a cómo nos sentimos. Pero yo le voy a decir algo, un policía puede estar deprimido, triste por la situación en su casa y si se para en medio de la Mason en un día de tráfico y levanta su mano, ¿qué hacen todos los carros? Paran. No es si él está triste, si lo quiere hacer, si no lo puede hacer, que le dan un mal sueldo, que lo que usted quiera inventarse o lo que usted esté viviendo. No importa lo que usted esté viviendo, cuando usted levanta su mano en el ámbito espiritual, los demonios tienen que parar su operación sobre su vida y sobre su familia. El problema es que como nosotros vemos es a la gente y no a los demonios que están operando. Si usted se va a enojar con alguien en su casa, enójese contra el diablo, pero no contra las personas. No se deje estafar por el diablo. Mire, la palabra huir significa escaparse con terror. Cuando dice el diablo huirá de ustedes, quiere decir que el diablo va a salir atemorizado. ¿Usted ha visto cómo un perro sale corriendo cuando usted le dice, ¡chile acá! ¿Cómo mete la cola entre las patas y sale corriendo? Así hace el diablo cuando encuentra un hijo de Dios con autoridad. Alguno debe estar pensando, ay, el pastor no debe hablar así porque entonces el diablo se va a enojar y no lo va a dejar dormir esta noche. Que no me deje dormir y me levanto en autoridad y se tiene que ir. Mire, a mí no me asusta el diablo. A mí me asusta alejarme de Jesús. Eso sí me asusta. Darle rienda suelta a mi carne y alejarme del único que me ama, que me amó hasta la muerte y que me amará por siempre. No cumplir propósito en la vida, eso me asusta. Caminar en las tinieblas y no caminar en la luz, eso. Tener un pie en el mundo y tener un pie en Cristo, eso me asusta. Y ahí el diablo no tiene nada que ver, es mi decisión personal. Es mi carácter. Pero tú tienes que levantarte contra el diablo porque tú tienes la autoridad de echar fuera al diablo. Ahora piensa, ¿qué situación estás viviendo en tu casa? ¿Ya te diste cuenta que es el diablo? Ante el pensamiento humano siempre dicen, esos cristianos tontos creen que todo es el diablo. Pues sí. Lo que pasa es que los de pensamiento natural no ven lo espiritual. Y no lo van a entender, pero entonces los hijos de Dios se dejan amedrentar. No, porque es que van a decir que yo digo que todo es el diablo. Pues dígalo, usted a quién está tratando de agradar, a los hombres o a Dios. Todos estos conciertos, ¿quién está detrás? El diablo. Todo lo que está pasando con los niños y todo, detrás está el diablo. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que en el mundo está pasando lo que la iglesia permitimos. No podemos permitir eso en nuestras casas. 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y su adversario es un opuesto contra usted. Eso quiere decir alguien que está contra usted. En el momento en que usted recibió a Cristo, tiene un enemigo automáticamente, porque usted desertó de las líneas de las tinieblas. Usted desertó de la mafia del diablo. Toda persona que sale de la mafia, ¿qué hacen con él? ¿Por qué? Porque conoce cómo funciona ese imperio. Y usted se puede volver un informante del cielo y destruir ese imperio. Hay hijos de Dios que dicen, ay, el diablo me acosa. Yo conocí una hermana en la fe que decía que ella no le gustaba interceder mucho por la gente. Y yo le decía, ¿por qué? Dijo, ay, porque el diablo llega en la noche y después no me deja dormir. Así me lo dijo. ¿Tú eres de esos también? ¿Que te da miedo ejercer tu autoridad porque después el diablo no te deja dormir? Empieza a discernir qué está operando en tu casa. Porque hay tantas discordias, peleas, porque hay tantas deudas, porque bueno, hay que ser sabio manejando el dinero, pero porque hay tanta escasez, es como si el dinero se fuera. Cuando tú pones tus finanzas en orden, el diablo no tiene por qué meterse con tus finanzas. Y cuando digo poner en orden es poner primero a Dios.
en lo espiritual y también en lo natural. Porque si tú te sigues endeudando, olvídate. Estás tratando de llenar un vacío que solo Cristo llena. Entonces, cuando la gente dice, ay, el diablo me está atormentando, vienen a nosotros y nos piden que oremos para que el diablo no los alcance. Pero el diablo ya los alcanzó, el diablo los tiene engañados. Son usurpadores rebeldes de autoridad. Cuando una persona conoce al Señor y tiene la autoridad, pedir oración no lo va a hacer libre de toda esa opresión. Lo único que lo va a hacer libre es cuando se levante y tome autoridad. Haga algo. Porque sí, uno ora y se va a ir por un tiempo el demonio, pero usted le va a dejar el portón abierto para que vuelva. Porque el temor es una puerta para la operación de demonios. El temor es un espíritu. Tú no puedes tener temor. 1 Pedro 5:9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo tus hermanos en la fe también están luchando contra los demonios. Eso nos va pasando en todo el mundo. Aquí el sentido de la fe es su fe. Cuando dice resistir firmes en la fe, es la fe que yo tengo. Voy a decirte algo. Yo te acabo de leer que los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cómo lo digo? Es que iba a decir, ¿cuántos quieren que se manifieste aquí un demonio? Ah, pues obvio, nadie. Pero lo voy a decir de otra forma. Si se manifiesta un demonio, ¿qué harías? Solo hay una forma. Si en tu casa se te manifiesta un demonio a las 2 de la mañana, ¿qué harías? ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Te puede temblar el cuerpo. Y puedes estar temblando, pero te voy a decir algo. La roca que está debajo de ti no va a temblar. En la roca en la cual estás parado. Y la autoridad con la que hables va a establecerse. Una hermana en la fe cuenta que estaba visitando un amigo en Colombia. Eso sí es verdad que fue en Colombia. Y estaba en Colombia, estaba visitando una amiga y su papá tenía problemas mentales. Y entonces estaba haciendo ruidos allá y ella subió a atender a su papá, subió las escaleras. Y cuando empezó a gritar la amiga, ¡ay, ay, ay, ayuda! Y la amiga salió corriendo, o sea, mi amiga de la iglesia, una señora de la iglesia. Y cuando vio así a lo largo de un pasillo le estaba golpeando, el papá estaba golpeando a su hija. Y ella se levantó, ese hombre espiritual que todos tenemos en Cristo, y dijo, te quedas quieto en el nombre de Jesús. Y en ese momento él hizo así y volteó a mirarla con terror. Y en ese momento ella se puso a pensar, ay, ¿yo qué estoy haciendo? Ay, hizo así. Y cuando ella hizo así, él hizo, ¡ah! Y se fue contra ella. El diablo sabe cuando el temor te gobierna. Tú tienes que pararte en la fe y la primera lucha que tienes que tener es contra el temor. Para que puedas pararte en la fe. El perfecto amor echa fuera todo temor. O sea, ay, ¿por qué preciso el miércoles en la noche el pastor está hablando de demonios? Mejor el sábado o el domingo en la mañana, que uno tiene que irse a dormir después. Mira, tú tienes la misma autoridad que tenía el apóstol Pablo, que tenía el apóstol Pedro, que tenía los apóstoles, que tenía Jesús. Tienes la misma autoridad. Hay muchas personas que piden a nosotros que los pastores oremos por ellos. Y a veces no resulta nada. Y a veces creen que es porque el pastor le falta unción. Y por eso es que van a las multitudes, a las reuniones multitudinarias. Y no se dan cuenta que no es la unción del predicador la que funciona, sino la fe con que tú vas a que las cosas sean hechas. Porque va a ser hecho conforme a tu fe. Porque te recuerdo algo, en Jerusalén pensaban que Jesús no tenía unción. ¿Y cuántos milagros Jesús hizo en Jerusalén? Dice que muy pocos, por la incredulidad. ¿Me comprendes? Lo que hace un milagro no es la unción del predicador, es con la fe que tú vayas a recibir. Entonces mire lo siguiente.
Cuando uno era recién convertido, ¿cierto? Nosotros éramos como bebés. Y gracias a eso Dios permitió que oraran por nosotros. Y vimos muchos milagros, ¿cierto? Usted recién se convirtió y empezó a ver milagros. Pero con el tiempo Él espera que nosotros los bebitos andemos y nos ocupemos de nosotros mismos ya. Pero muchos aún quieren ser bebés. Ore por mí, ore por mí, ore por mí. Y Dios les ha dicho que anden, pero no pueden. Y a veces nos portamos como esos polluelitos, ¿no? Con los ojos cerrados ahí. Diciéndole al Señor que nos alimente. Tenemos la boca abierta pidiéndole a Dios. Y creemos que debemos ser humildes sin pretender nada. Hoy es un día para que cambies de actitud. Cuando yo cumplí 30 años, yo oraba y yo me veía como un niño de Dios. Consentido, el Señor me consentía en lo más mínimo. Pero un día el Espíritu Santo me dijo esto: tú eres un varón de Dios. Y eso cambió mi mente. Porque ahora es tiempo que nos levantemos a ejercer la autoridad que tenemos. Porque el plan de Dios es que usted gobierne y reine en su vida. Que reine sobre las circunstancias, que reine sobre la pobreza, sobre la enfermedad y todo lo que ataque su casa. Usted es el que reina porque tiene la autoridad, reina por Cristo Jesús. Mujeres, si el hombre que tienen en casa no se levanta en autoridad espiritual, usted se levanta en autoridad espiritual. Solo un amén. Usted se levanta en autoridad espiritual. Respeta a su esposo, porque la Biblia dice: esposas, respeten a sus esposos. No le diga: sí, me toca a mí porque es que usted no sirve para nada, ¿no? Ni para la iglesia, ni va por allá, ni lee la Biblia. Me toca a mí porque usted no sirve. No, eso es ser falto de entendimiento, porque usted está atando a ese hombre. Pero en vez de decirle: sabes que yo estoy orando para que seas un hombre espiritual, para que te levantes en el poder del Espíritu. ¿Me comprende? Mujeres, levántense, sean sabias. Y hombres, tomen la posición. Y habla a los de Facebook, no a los de acá, a los de Facebook. Tomen la posición que les corresponde, porque aquí todos toman su posición, ¿sí o no? Todos son así, varones de Dios, son reyes y sacerdotes en su hogar. ¿O les gusta más ser reyes que sacerdotes? Mi reina, tráigame esto. Mi reina, tráigame lo otro. Mi reina, ya voy para allá, mi reina, que esté calientica la comida. El rey sirve. El Rey de Reyes nos sirvió. Pero bueno, eso es para otro mensaje, porque voy a avanzar con esta serie. Romanos 5:17 dice esto, mira: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida, diga reinarán en vida, por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Póngase sobre sus pies, porque quiero desafiarte a esto. ¿Estás reinando en vida? ¿O estás esperando que el Señor reine? Quiero decirte, el Señor quiere reinar a través de ti. ¿Tienes tristeza? Enójate contra el diablo y echa fuera la tristeza. ¿Tienes temor? Enójate contra el diablo y echa fuera el temor. ¿Tienes dolor? Enójate contra el diablo y echa fuera el dolor. ¿La enfermedad? Enójate contra la enfermedad y échala fuera. Porque en el nombre de Jesús tiene que doblar rodilla todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y te voy a decir algo que me ha bendecido durante mucho tiempo en mi vida: todo lo que tuvo un comienzo tiene un final. Y si algo comenzó en tu vida, tiene que terminar. Y muchas veces continúa es porque tú no te has levantado una autoridad. Ay, pero pastor, es que yo todavía me equivoco y todo. Pues corrige, deja de estar atado al pecado, pide perdón, arrepiéntete, busca ayuda, para que el diablo no te inhiba en cuanto a cuestiones de conciencia, que ejerzas tu autoridad. Y en el momento en que te arrepientas, echa fuera al diablo. Es tiempo de transicionar a la madurez este año, de que se levanten en el poder del Espíritu, de que las manifestaciones gloriosas de Dios no sean solo aquí en la congregación, sino que sean en sus casas, y más testimonios empiecen a ocurrir en sus casas, milagros en las escuelas, en los lugares de trabajo, en todo lugar.
Aún en el highway, cuando usted ve algo, en el nombre de Jesús, no hay ningún accidente, no obra. Bendiga a los otros conductores. Que donde usted vaya no haya accidentes. El diablo no meta su mano para destruir. Donde usted esté no haya discordias, no haya divisiones. O es que tú eres el que trae discordias y divisiones, pues no te dejes usar más por el diablo. ¿No te has dado cuenta que a veces estás como con enojo, con rabia y todo eso? Pues ve a la fuente de lo que te está produciendo ese enojo y esa rabia y ejerce autoridad en el nombre de Jesús. Ejerce autoridad. Si es una enfermedad, ejerce autoridad contra la enfermedad. Si es el dolor, ejerce autoridad contra el dolor. Si es tu esposo, ejerce autoridad sobre ese espíritu inmundo que lo influencia. O si es tu esposa, ejerce autoridad ahí. Pero no dejes más que el diablo decida cuál va a ser tu ánimo. Ordénale al diablo que quite sus manos de tu casa. Ordénale al diablo que quite las manos de las personas de tu casa, porque ellos no le pertenecen al diablo. Empieza a reinar en tu casa. Usted reine con Cristo en su hogar en el nombre de Jesús. Y yo en el nombre de Jesús declaro que tu lengua se desata ahora. Y dejas de quedarte callado frente a las acechanzas del diablo y empiezas a bendecir tu hogar. Empiezas a hablar bendición a tu esposa, a tu esposo, a tu trabajo, a la obra de tus manos. Empiezas a bendecir tu cuerpo y no maldecirlo. Cometemos errores, a veces maldecimos nuestro cuerpo y nos ponemos apodos nosotros mismos. Uy, nariz de gancho, vea, con estas orejas puedo hasta volar. No, bendiga su cuerpo, bendiga su vida. ¿Qué está influenciando su lengua? Ore usted ahí a su Padre Celestial. Arrepiéntese de lo que tenga que arrepentirse y empiece a ejercer autoridad contra el diablo. Háblelo. Reprenda al diablo en este momento. A los que creen echarán fuera demonios. ¿Qué demonio está visitando tu hogar? ¿Qué demonio está visitando tu cuerpo? ¿Qué demonio está visitando tus finanzas? ¿Qué está visitando? Y ore usted y ejerce autoridad. El diablo escucha. Hay una atmósfera espiritual que usted puede ejercer dominio. Usted no se alcanza a imaginar todas las cosas que veo en mi espíritu. Muchas cosas. Personas teniendo problemas, dificultades, viendo cómo el diablo les está robando cosas, su salud, sus finanzas, sus vidas, sus familias. Ejerce autoridad contra esos pensamientos de destrucción, de pobreza, de desnudez, de separación, de muerte. Repréndalo en el nombre de Jesús. Pero hay algunos hijos de Dios que han aterrizado esos pensamientos en su corazón y creen que son la solución. Y no es la solución que Dios tiene para ti. No la es. No la es. Dios no quiere una vida miserable. Dios quiere para ti una vida en abundancia. Dice la palabra, una vida en Cristo. Bendice tu familia. Bendice tu futuro. ¿Cómo te ves en el futuro? Ay, pues yo no sé. Pues yo te voy a decir, Cristo te ve en abundancia, haciendo su voluntad, siendo una bendición para tus futuras generaciones, siendo una autoridad y una columna en su iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y si no sabes qué va a pasar en tu futuro, pregúntale al Señor. Y dile, ¿cuál es tu voluntad para mí en el futuro? Y la Biblia dice, no vas a morir, sino que vas a vivir para contar mis maravillas. Oh, shitaramakandaramalkastandarmakasti. Bro, kishatareme, yoshele, ririri, kustenderebeke. Diablo, te prohíbo que toques a mi esposa. Te prohíbo que toques a mis hijas. No tienes por qué tocarlas ni influenciarlas. Toda influencia demoníaca no opera en mi casa, en mi hogar. Ni siquiera a mis perritos los toca en el nombre de Jesús. Nada de lo que ha sido dado a administrar en mi casa el diablo lo puede tocar. Y aún en esta casa espiritual,
El Padre me ha colocado como pastor de esta iglesia y como autoridad espiritual. Reprendo toda obra del diablo por destruir este lugar y las personas que aquí se congregan en el nombre de Jesús. El diablo, toda la acción que ha querido hacer alrededor con nuestros vecinos, con los locales de aquí alrededor, no opera ningún espíritu de robo, no opera ninguna pobreza. Todos esos espíritus inmundos que están influenciando a la gente que vive en la calle para traer pobreza, para traer destrucción, no operan más. Se van, ya me harté en el nombre de Jesús. Se van de este lugar. Espíritus inmundos no operan. Y si esas personas no quieren obedecer al Espíritu de Dios, se van con esos espíritus. Pero no más. Este es un lugar de una atmósfera espiritual donde hay nuevos nacimientos. Todo el que entra por esta puerta, toda opresión se va. No entra ningún demonio a este lugar. Y todo entendimiento que ha sido entenebrecido por espíritus inmundos, cuando las personas entren a este lugar, se le abren los ojos de su entendimiento. Todo espíritu inmundo que ha querido traer adormecimiento en la congregación, no opera. Para adormecer a los hijos de Dios en la palabra, no opera. Espíritu de estupor, te digo, no operas más en la iglesia. Y declaro que la iglesia se despierta. Los hijos de Dios se despiertan a tomar su autoridad en Cristo. Y milagros comienzan a suceder. Maravillas, prodigios que apuntan a Jesús para ser estandartes de la gloria de Cristo en sus hogares. En el nombre de Jesús, y que todos los que entren en sus casas van a decir: aquí hay algo diferente. Rubashita namakata la baraka shandara manakai andara manakai. Oh ribasata la barakai. Quiero hacer una pregunta. En este momento alguien se empezó a sentir como mareado. Si alguien se sintió mareado, quiero que pase al frente. Ribashandara, como indispuesto, como Rabashita Ramakanda Ramanakai andar. Pasa al frente. Tengas temor. Kushutur Bokushundar Bokuish. Di Tarakashandara.